y muy buenas tardes para todos en casa. Como les comentaba, ¿no? Una tensión importante generó esta historia de tantas horas con un rehén. Finalmente, lo que el propio ministro entiende como exitosa la operación en general. No sé si hay lugar a debate desde esa perspectiva, pero repasemos la crónica porque realmente fue impactante. Y nos acompaña además Edward Hoffman, especialista en asuntos de seguridad, para poder profundizar en el debate. A ver. El hombre ingresó armado a la joyería ubicada en Colonia Vázquez, en el centro de Montevideo, pasadas las 17:30 con la intención de robar. Alguien que vio la situación llamó al 911 y el móvil policial llegó 2 minutos después. Al notarlo, el hombre, que estaba por salir del comercio, volvió a ingresar y tomó a la mujer como rehén. Pronto llegaron las fuerzas especializadas del Ministerio del Interior y los negociadores, que a lo largo de la noche mantuvieron en varias oportunidades contactos telefónicos con el hombre. El secuestrador permaneció junto a su rehén en el fondo del local, fuera de la vista. Sobre las 23 horas, el hombre tomó a la mujer y se acercó hacia el frente del local, donde ambos pudieron ser vistos. En primera instancia apagó las luces y minutos más tarde bajó la persiana. La estrategia de la policía era negociar y esperar que el hombre se entregue. Y eso finalmente ocurrió pasada la 1:30 de la madrugada de hoy. La dueña de la joyería fue atendida de inmediato por personal médico. El hombre había sido captado por las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior, tomándose un taxi en Millán y San Martín hacia el centro con una mochila. Por el momento no se conoce su identidad. El agradecimiento porque nosotros habíamos estado en contacto con la hija y también la policía estaba en contacto con los dos hijos y ella obviamente muy fuerte, una señora con una enorme fortaleza porque realmente haber soportado una situación de cautiverio durante 7 horas es realmente destacable y lo aguantó notablemente bien y bueno, el abrazo que eso significa. Ministro, no hubo un solo disparo y de hecho tampoco hubo ningún incidente violento. ¿Qué sensación, qué reflexión le deja eso? Bueno, la satisfacción de un éxito porque no se necesita que haya violencia o tiros para tener éxito en la gestión de la policía que está del lado de la gente. Hoffman, ¿cómo le va? Bien, por suerte bien. Dígame, ¿cuál es la clave en estos casos? ¿Procurar el desgaste del victimario, que se canse, ¿cómo se trabaja? ¿Con qué digo, el objetivo es claro, pero digo, ¿con qué criterio? La clave es tener gente con experiencia y profesional en el tema de negociación, que es el que va monitoreando cómo van las negociaciones. Pero acá hay tres elementos claves, ¿no? Una es la relación policía, negociador y captor, y otra muy importante que a veces desconocemos o dejamos de lado es víctima y captor, ¿no? Yo ayer lo que hablaba era que era importante, cuando se supo la edad de la persona, yo lo que decía, bueno, el tema del nerviosismo, el tema de algún medicamento que pudiera estar tomando, entonces esas cosas iban a influir y por suerte no influyó. Pero acá hay un tema que quiero resaltar, que todo esto se termina porque la policía hace público la foto de él en el taxi, una persona lo reconoce, aparece el abogado del delincuente y ahí el abogado del delincuente con el negociador dan por finalizado la negociación, accediendo al captor a dejar libre a la víctima, ¿no? Ahí eso fue lo que pasó. Pero entonces hablamos de negociación de pena. Ni siquiera fue de thriller psicológico, entre lo que podía llegar a ser un negociador y el victimario, se pasa a otro nivel con el abogado mediante. Que se pasa a otro nivel porque todos se sorprendieron cuando hubo una formación, ¿no?, de la policía para entregar los medicamentos, ¿no? Porque en una se había acordado que se iban a entregar los medicamentos, los hijos
de la víctima, llevaron los medicamentos y los medicamentos quedaron en una bolsa en la entrada. O sea que la negociación, si bien estaba transcurriendo dentro de la normalidad, lo que la policía le pidió para entregarle los medicamentos, él nunca los tomó, ¿no? O sea que yo tomo con pinzas a veces cuando se dice. Acá el tema es que se destrabó por esta que O se sea, hace, ¿le parece ¿no? mucho o excesivo decir que fue exitosa o satisfactoria la operación? Yo lo que digo es que cuando no ¿Pero en los hechos hubo acaso muerte de algún rehén en los últimos años? ¿Motines mediante? para que tengas una idea, en los periodos anteriores, en los 10 años anteriores hubo 300 intervenciones, de las cuales el 60%, que fueron 180, se resolvieron sin conflicto y hubieron 120, que es el 40%, que se resolvieron con algún tipo de violencia. En eso ¿Pero rehenes muertos? no hay No, rehenes, no hay registro. Bueno, desde esa perspectiva son buenas, son exitosas. O sea, el tema es que uno, si lo mira con el tema de lo que es la víctima, es la víctima y el rehén. Sí. O los. Es exitoso, es exitoso. El tema es que yo lo que decía... Lo que está planteando es que están saliendo bien de carámbula. No, yo creo que hay una planificación. Esta unidad se creó hace mucho tiempo a raíz del incidente que hubo en el correo, ¿no? Perdón por verugo, carambola debí decir, no carámbula. Pero me entendió, me entendió. Claro, la unidad esta de negociación del ministerio se creó cuando hubo el asalto al correo, en donde se generaron un montón de situaciones y ahí se tomaron las medidas y se formó este equipo de negociación dentro de la Guardia Republicana. Bien, a ver, las expresiones de mi compañera acá son especiales. A ver, ¿por qué? ¿Qué pensás? En primer lugar, se habla de secuestro, no es un secuestro. No tiene absolutamente nada que ver esto con un secuestro. ¿No fue un motín No. con toma de rehén? No. ¿No se amotinó este señor con una señora Pero adentro? no fue un secuestro como se habla de secuestro. Ah, el bueno. secuestro es el 346 del Código Penal, te dan de 6 a 12 años. Esto eventualmente lo que fue, según lo que dice la prensa, es una rapiña en grado de tentativa, porque ni siquiera llegó a consumarla, porque, ¿verdad? Y nuevamente ingresa a la joyería con privación de libertad. Ni siquiera escopamiento tampoco. Porque si fuese escopamiento, ahí el delito Cuando es se bastante toma, más hondo. bien, pero cuando agarran a alguien de rehén, en un Claro, caso así... es privación de libertad. Bien. Correcto. Entonces, ahí tenemos la diferencia. Por algo es que la fiscal va a hacer un corte de detención hoy, va a solicitar nuevamente pruebas, declaraciones y demás para ver por qué delito lo va a formalizar. Secuestro siquiera, no estamos hablando siquiera de secuestro, porque el secuestro es que yo privo de libertad a una persona y le exijo a ella o a un tercero dinero para liberarla. No tiene nada que ver. Acá el hombre entró a hacer una rapiña, cuando sale la policía, ve a la policía y entra nuevamente y comete el delito de privación de libertad, con la toma de rehenes. Entonces es hasta más liviano que el copamiento. El copamiento ya es un delito bastante más complicado. En cuanto a la metodología de la policía, el tema es que cuando hay toma de rehenes, se ha dado acá, se dio, creo, en el año 2019, el tema de una peluquería, de un herido que entra a una peluquería. Amor mío, la peluquería. Amor Exacto, mío, y ¿se amenaza acuerdan? a los que están dentro de la peluquería. y También demás. horas. Sí, horas, y no exige absolutamente nada. Ahí tenemos una privación de libertad, siquiera es... Claro, bueno, capaz que era un acto de amor con privación de libertad. No, por favor, convengamos que fue un chiste. Sí, Una ironía. claro, No, por la claro. duda. Lo que Que quiero salió- decir es que no fue un hecho ni para robar ni nada. Era Claro. por un problema amoroso con una de las Violencia personas doméstica, violencia que de género. trabajaba, claro, adentro. Porque Quizás, dije en broma un acto de amor. como son modalidades relativamente nuevas, porque son modalidades relativamente nuevas, la toma de rehenes cuando se comete un delito por cualquier circunstancia, quizás la policía debería comenzar a trabajar en esta nueva modalidad de delitos. ¿Nuevas? Es nueva, sí, es relativamente nueva. Es relativamente nueva. La toma de rehenes en los delitos en este país es relativamente nueva. Acá pasó muy poco. Ha pasado muy poco. Se verificaron secuestros con algunos extranjeros hace 5 o 6 años atrás, que el Ministerio del Interior los cortó rápidamente, porque inclusive creó un módulo de pero máxima seguridad aquello del contar. secuestro express. Exacto. Era otra Y ahí se otra cortó, historia, obviamente. y ahí se cortó esa modalidad, se cortó. Capaz que en este caso en particular... La ginecóloga. Exacto, y existieron 2 o 3 más. Pero en este caso particular, capaz que la policía debería de recuadrar el protocolo, esperar a que salga el individuo y apresarlo en la calle, en fin, no lo sé. Pero como son relativamente nuevos, hay bastante para trabajar.
Sí, ¿qué querías decir? Pupo? No, Perdón. que es extraño que en Argentina hubo una época que había una situación de toma de rehenes cada 4 días. O sea, una cada 4 días. La verdad que era una situación muy complicada. En el Uruguay, no, recordamos esta que decía el doctor Casas del año 2019 y una insólita durante la administración Bonomi de aquel ómnibus que el negociador le habló durante 2 horas y no había nadie arriba del ómnibus. No sé si se acuerdan. Sí. En Tres Cruces, que la verdad que fue bastante insólita y hasta risueña, porque digo, una toma de rehenes sin rehenes y sin delincuentes. Pero bueno, lo extraño en el Uruguay es que, por suerte, no nos hemos contagiado de ese tipo de cosas. Y yo creo que habría que averiguar y habría que tomar medidas para qué cosas tienen que pasar en este tipo de casos para que los delincuentes no les sirva entrar en esta modalidad. Ahí siempre repito las cosas que dice el ex fiscal y diputado Subía, de que el tema de los delitos, el secreto de los delitos es que los delincuentes entiendan de que por ese lado no les sirve, no es rentable, no es redituable, ¿no? No quiero llegar a la conclusión de que lo redituable sería que lo dejen como un colador, un francotirador al tipo. Yo creo que lo redituable y rentable es que los delincuentes sepan que bajo esta modalidad siempre, indefectiblemente siempre Van a perder. van a perder. Por acá. Bueno, la verdad que era una escena que uno ve en las películas. Yo realmente digo que es cierto, no es común en el Uruguay ver este tipo de escena y además me parece que la actuación, por lo menos por los resultados, fue muy buena. Tengo entendido, no sé si es cierto, que estando la policía ahí parapetada, haciendo el cerco, etcétera, robaron una billetera y que luego Le lograron... robaron un celular a un ahí va, periodista. era un celular. A un Y periodista. pero Ahí que en enseguida lo pleno- agarraron. en pleno Sí, sí, en incendio. pleno- Con toda la escena puesta, con todos los policías allí, robaron un celular. Y le quería preguntar Lo a agarraron, Hoffman. lo agarraron. Ah, bueno. Lo agarraron. Lo agarraron, claro. toda la historia. Pero igual digo, qué atrevimiento, Sí, ¿no? pero, claro. Para dentro de todo ese cerco policial y con toda esa gente hacer eso. Quería preguntarle a Hoffman si alguna vez participó en una negociación, porque creo que es un proceso desgastante, de mucha tensión y que exige efectivamente mucho expertise, ¿no? Sí, en Uruguay no, pero en otros países sí, en 2 países, ¿Ah, sí? ¿no? En Argentina y en Perú. Y en Uruguay lo más grave que me pasó o que tuve que estar fue el asalto a la sucursal del Boston en Rondoy, Uruguay. ¿Ah? Ahí estuve, ¿no? Porque trabajaba en el ministerio, trabajaba para el banco de Boston y estuve, entonces conozco bien y es otro tipo de situaciones, ¿no? En otros lugares, como dice Pupo, no entran con un 38, ¿no? Acá también eso influye porque el arma con que uno comete estos tipos de delitos es fundamental para no generar mayores problemas. Acá yo voy a hacer una cosa, yo lo que digo es, la noche no es buena compañera ni buena amiga de la policía, ¿no? Entonces eso es una de las cosas que, por eso a veces yo digo que si bien comparto el tema de los allanamientos nocturnos, pero la noche no es buena, porque no solo no es buena para la policía, sino para el barrio, porque el barrio estuvo cerrado durante 7 horas, ¿no? Y a veces uno veía que en estos procedimientos, claro, uno está acostumbrado a ver otra cosa, ¿no? Porque uno está en el exterior y estas cosas se transforman en atentados terroristas, ¿no? O sea, que empiezan por un hurto y después terminan en otra cosa mucho más grave, ¿no? Entonces uno ve que los 3 cordones o los perímetros de seguridad no se cumplen. Hay mucho para mejorar, pero la función principal era que no hubiera ningún muerto y no lo hubo y se rescató a la persona y la persona salió caminando. Muy entera la persona, sí, ¿verdad? Porque la verdad sí, hay que... es muy estresante, ¿no? Yo una de las cosas que le preguntaba es que uno se tiene que hidratar mucho y aquellos que somos hipertensos nos ponemos más nerviosos, ¿no? En estas situaciones, digo, entonces eso era lo que yo
miraba. Y agrego, se destrabó por esta foto que el propio ministerio... Sí. Una consulta, porque en algún momento circuló la versión de que el hombre intentaba rapiñar para poder cubrir el tratamiento de un hijo enfermo. ¿Leyeron? Saltó a la prensa. Fue una versión, pero... Fue una versión no sé. como... Se supone que la investigación estará determinando. Bien, pero sí. Me sorprendió que tuviera abogado. ¿Y ¿Todos tienen abogado? Vos tenés abogado, a ver. Bueno, él ya tenía, ¿no? él tiene antecedentes. Por eso, está. Entonces, tan pobrecito, hay tres porque por su hijo antecedentes, enfermo no era. Él tiene Digo, eso es lo único que quería preguntar. Ya tenía antecedentes. Porque yo a mí si me llevan presa no tengo abogado, o sea, no me va a buscar nadie. Está el doctor Casas que Bueno, sí, ahí va. Pero el punto es que lo que a priori parecía ser, que era un hombre que no había cometido ningún delito antes y lo estaba haciendo por necesidad, si ya tenía abogado porque lo había practicado antes. El hijo, igual aunque haya tenido antecedentes, puede tener el hijo enfermo. Yo no lo sé, eso yo lo leí también. La semana pasada, por otro tema, yo comenté que en aras de mejorar el trabajo policial y por otros temas, no estaba pensando obviamente en una situación solo vinculada a los rehenes, la policía debería trabajar más la figura del mediador, del negociador. Recuerdo que lo comenté, tú estabas además, lo comentamos acá, ¿se acuerdan? Porque creo que es importante, para determinadas situaciones, porque evita ese tipo de desgastes, porque evidentemente siempre hay, digamos, como un colchón previo cuando actúa el negociador antes de utilizar la fuerza. Y en la negociación, por lo menos en la negociación de este tipo de situaciones, hay como 4 o 5 pasos claves a seguir. Los 3 primeros tienen que ver con escuchar a la persona, de alguna manera buscar cierta empatía y lograr que la persona a la que uno le está hablando también entienda que lo estás escuchando y estás empatizando para poder comenzar a negociar. Después hay otro paso donde ya uno pone sus intenciones, sus condiciones. Y el último paso me parece que ya es dejar de lado la negociación para entrar por la fuerza. El tema es que muchas veces en todo este tipo de situaciones se obvian los 3 primeros pasos y se pasa a establecer condiciones y luego a utilizar la fuerza, y eso evidentemente es complicado en cualquier negociación. Yo creo que así se cumplieron todos los pasos, no hubo que llegar al último, y esos pasos previos sirvieron para llegar a esta situación. Y un comentario, no me pongo corporativista, pero muchas veces se critica a los medios por la cobertura en este tipo de situaciones. Se nos criticó en el caso de Amor Mío. En Amor Mío se ha criticado en varias oportunidades. ¿En creo este que también? En el caso del Correo, en la calle Benito Blanco también. ¿En este caso también? En este caso hubo críticas también en el día de ayer. Yo creo que hoy con la tecnología no es necesario que haya un televisor adentro de la joyería para que esta persona esté al tanto de lo que está ocurriendo. Lo puede ver a través de un celular. Sí. Pero más allá de eso, creo que coincido con Hoffman, el hecho de haber mostrado esa foto sirvió para destrabar una situación compleja. Y quien mostró esa foto fue un medio de comunicación. Claro. Sí, el tema de la prensa se dieron cuenta porque ¿qué pasa? No es un local cualquiera, ¿no? Es una joyería y los vidrios que tiene la joyería son vidrios blindados, ¿no? Entonces ahí también eso juega en contra de una entrada forzada en caso de ser la última resolución, ¿no? O sea que también eso te juega a decir, bueno, no estoy entrando a cualquier lugar, no estoy entrando a un recinto que es blindado, ¿no? O sea que de ahí ya partimos. Entonces se manejaba, porque se ve que en los contactos que había tenido el negociador con el captor, de que sí, que había un televisor y había determinados medios que estaban mostrando cómo era el operativo policial, ¿no? Pero yo creo que muchas veces se critica a la prensa y la prensa es la que colabora, y gracias a la prensa y la difusión porque la prensa fue la que hizo la difusión de la foto, de cuando está dentro del taxi, se generó esto, ¿no? Sí, igualmente podrían hacerse otras acotaciones en referencia a la prensa. Si quieren lo hacemos, pero tenemos que hacer una pausita. Ya venimos, quería contarles antes que